Esta es una retransmisión de uno de los podcasts más escuchados de nuestro grupo, el 74 en su cuarta parte. Los invitamos a que nos sigan escuchando durante 2023. La próxima semana estaremos con ustedes con un nuevo podcast. Bienvenidos a la cuarta y última parte del podcast número 74 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento. Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas de Gana 81Co. El cantante. El día de hoy traemos un tema de discusión, un combate. Un combate. Como pudieron ver en nuestro título, se llama Sucesores Espirituales. ¿Qué es un sucesor espiritual, César? Bueno, un sucesor espiritual, que también llaman a veces secuela espiritual, es un trabajo de ficción que construye sobre las mismas mecánicas o las mismas temáticas pero no cuenta con la licencia oficial y no se puede considerar una secuela directa de un título, sino, hey, tenemos las mismas mecánicas, pero tenemos otro personaje, o tenemos las mismas formas o los mismos estilos, pero estamos en otro universo, etcétera, etcétera. O una empresa se acabó y resulta que el equipo desarrollador quiere mantener viva la saga, pero por problemas de licencia no lo puede hacer. Y es uno de esos títulos, es uno de esos, digamos, definiciones que a pesar de que está presente en casi todos los universos, en todos los materiales de ficción, novelas, películas, libros, televisión, música, etcétera, etcétera, el término como tal se acuñó en el mundo de los videojuegos. Sí, porque es muy fácil comparar un sucesor espiritual con su contraparte original. Los vamos a dejar escuchando la canción Las Vegas Stage de Horizon Chase Turbo y ya les decimos por qué pusimos esta. Sí, pues le fue bien calificación. Ok, acabaron de escuchar esta canción de el autor. No me acuerdo. Acabaron de escuchar esta canción porque precisamente el juego Horizon Chase Turbo es una de esas inspiraciones demasiado fieles en un juego anterior, en este caso Top Gear. Correcto. De Super Nintendo. De Super Nintendo, y la canción que ustedes escucharon es del mismo autor de la banda sonora de Top Gear y van a escuchar que es exactamente la misma en una versión y en la otra. Listo, entremos ahora sí en tema. Sí, bueno, la definición esta de sucesores espirituales no es para nada nueva y han habido muchísimos juegos que se consideran o se han definido como sucesores espirituales. Pero en la actualidad el término se ha vuelto mucho más popular en función de que las empresas independientes están tratando de sacar juegos que funcionan o que son visualmente muy parecidos a títulos de generaciones anteriores, porque las empresas grandes ya no tienen el presupuesto o no están interesadas en seguir produciendo ese tipo de juegos. Pero pues como les digo, el término no es para nada nuevo. Les doy ejemplos puntuales. En la época del Nintendo 64, Nintendo tenía la licencia de GoldenEye, Rare les estaba produciendo ese juego, y cuando llegó la hora de producir una secuela, la licencia la perdió Nintendo, se la llevó Electronic Arts. Correcto. Y Rare, que ya estaba trabajando en un segundo juego, lo que hizo fue, bueno, pues entonces nueva propiedad intelectual, pero mismo motor, mismo tipo, mismo estilo de gráfico, mismo todo, y como resultado obtuvimos
Perfect Dark. El juego se mueve igual, se dispara igual, el diseño y el concepto, las mecánicas detrás de todo el juego fácilmente podía haberse transportado con un skin de James Bond y era un GoldenEye 2. Exactamente. Pero esta no es la única secuela espiritual de GoldenEye. Adicional a eso, un equipo de desarrollo que estaba trabajando precisamente en esta secuela, en Perfect Dark, se separó de la empresa, formó chuzo aparte, por así decirlo, local propio, y crearon otro título que también se considera una secuela espiritual de GoldenEye, y me refiero a la franquicia de Time Splitters, que alcanzó a tener 3 entregas, que es lo mismo, se movía muy parecido, utilizaba el mismo estilo gráfico, etcétera, etcétera. El control era igualito. Exacto. Y pues así tengo muchísimos ejemplos. Torchlight, que es una secuela espiritual de Diablo, BioShock, The System Shock, Pillars of Eternity, The Baldur's Gate, Smash TV, es la secuela espiritual de Robotron 2084. Estamos hablando de la época de los principios de los 90s. Rock Band es una, entre comillas, copia. De todas formas, mucha gente dice, es una copia, pero pues realmente no es una copia, es una sucesión espiritual, porque pues eso es un tema. En los videojuegos uno no puede patentar mecánicas. Es decir, si yo me invento una mecánica y es muy chévere, pues muy bonito mi juego. Alguien la va a copiar. Pero alguien la va a copiar y yo no tengo los derechos. Yo tengo los derechos sobre los personajes, sobre la música, sobre la forma de implementar esa mecánica, etcétera, etcétera. Pero no en la jugabilidad como tal. La jugabilidad como tal yo no la puedo patentar. Eso no hace que un juego sea exitoso de per se, es decir, normalmente vas a copiar algo que fuera exitoso, pero el hecho de copiarlo, cogerlo como inspiración, no hace que tu juego sea exitoso. Correcto. Lo que yo creo que aquí vamos a nombrar es los que han de pronto resaltado un poco o con cierto éxito han logrado emular lo que teníamos en un juego anterior. Y de paso también nombrar un par de fracasos absolutos dentro de la historia de este. Otros juegos que tengo aquí dentro de mi lista, Far Cry, que es una secuela de Crysis, Karateka y Prince of Persia están muy directamente relacionados, a pesar de que son del mismo autor. El mismo autor los creó en universos diferentes. Bayonetta toma su inspiración directamente de Devil May Cry, es el mismo director. El mismo director, el mismo equipo de desarrollo, pero pues que montó chuzo aparte y pues no se llevó la propiedad intelectual. Dark Souls, Demon Souls y en alguna medida Bloodborne, y también tiene por ahí pegado un Sekiro, Shadow Die Twice, que también... Incluso un Nioh. Nioh también es una muy buena secuela espiritual, a pesar de que los otros no han desaparecido, que es muchos de los casos que vemos más adelante. Resident Evil de Sweet Home, y un tema un poquito más reciente, Yooka-Laylee de Banjo-Kazooie. Hay un tema sobre todo que le da validez, mucho peso a ese tema de las secuelas espirituales, de los sucesores espirituales, y es que cuando una compañía desaparece o cuando las licencias ya son abandonadas por una gran empresa. O no son fáciles de conseguir, porque muchas veces esas licencias quedan repartidas entre 3, 4 empresas y tratar de usted coordinar algo. ¿Quién puede hacer ese juego? O una compañía grande, como decía César al principio, no está interesada en sacar juegos de ese estilo. El caso Konami, que no está interesada en sacar nada realmente, digamos que de sus sagas clásicas, está tratando como de buscar opciones ahora con ese Contra, que no quiero hablar mucho. Pero o mantener vivo su pez. Exacto. Entonces llegan aquí otras empresas más pequeñas que sí están dispuestas a traer lo que la gente está pidiendo. Otro tema que juega ahí es que muchas de esas franquicias que están, entre comillas, abandonadas, son de generaciones previas. Y cuando dicen, no, bueno, listo, vamos a sacar una secuela, vamos a sacar un juego nuevo, pues cuando la empresa dice, listo, voy a sacar un nuevo Contra, entonces piensa en gráficas tridimensionales, en texturas de alta calidad, en modelos poligonales, etcétera, etcétera, en ambientes 3D, completamente en 3D. Y la gente lo que quiere es volver a jugar contra el viejito. ¿Cuál? Pues de pronto no el primero de Nintendo, no el de NES, pero de pronto algo de Super Nintendo o algo de la época del Sega Genesis. Y entonces entremos a hablar de una de esas primeras secuelas espirituales que Víctor jugó recientemente, que es Blazing Chrome.
es un juego desarrollado por una empresa que se llama Joy Master y tiene un solo diseñador, Danilo Díaz. Salió en un montón de consolas, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC. De hecho está en el Game Pass para la plataforma de Windows de Microsoft. Y toma una inspiración demasiado fidedigna en los juegos de Contra originales. Estamos hablando de Contra y Super C, los juegos que salieron en arcade y en PC, en NES, en donde se toman estas paletas casi de 8 bits o tratando de parecerse a mucho de los 8 bits, pero agregándole efectos un poquitico más modernos. Entonces este efecto de aumentar y reducir el tamaño de sprites que no se podía hacer en la época de 8 bits, pero los enemigos, los personajes principales disparan, se mueven, tienen armas similares a los que teníamos en esa versión. E incluso muchos de los escenarios tienen la misma variación. Entonces, que ahora vamos a ir sobre motos, ahora vamos a ir sobre un misil, pero no es un misil, sino... Eso es de la época de Contra 3 Alien Wars. O subimos una torre y nos viene persiguiendo algo desde la parte inferior y tenemos que disparar hacia abajo. Entonces, de pronto aquí tomando inspiración, estas secuelas espirituales pueden darse unas licencias, entonces pueden traer cosas exitosas en otras franquicias, pero... sin duda que todos los colores, el ritmo del juego, incluso la duración, es muy similar, la duración y la dificultad, a estos juegos clásicos. El caso de Blazing Chrome vale la pena de pronto en un futuro podcast hablar un poquito más a profundidad de él, porque trae muchísimo de esos juegos de run and gun clásicos, difíciles, en este caso es un robot gigante, un robot muy fuerte que dispara, y tan divertido como un Contra clásico. Sí, de hecho hay muchos juegos que uno se ve en este momento, esos sucesores espirituales que traen muchos elementos de la franquicia original, o sea, de la forma como estaba la franquicia inicialmente, porque las franquicias empiezan de alguna manera, luego van creciendo y a medida que van cambiando sus generaciones van modificándose. Entonces yo, por ejemplo, tengo un caso muy particular, es que si ustedes recuerdan los juegos de Ninja Gaiden, los originales, los viejitos, los de vieja data, que eran bien difíciles, sí, bien entretenidos, eran acción pura de scroll horizontal, esos evolucionaron a los juegos de Ninja Gaiden, que los renombraron cuando salió en la Xbox, en PlayStation 2, PlayStation 3, perdón. También las últimas versiones Razor Edge para Wii U y para las plataformas actuales. Cuando esos juegos salieron, muchas lo que el sucesor espiritual quiere capturar no es una nueva versión de la última versión de Ninja Gaiden. Es de los clásicos. Es de los clásicos. Y en ese estilo, yo probé hace poco un juego que se llama The Messenger, que es estética también 8 bits con sus licencias de cosas que se pueden hacer adicionales, que se juega muy parecido al Ninja Gaiden, pero con temas actualizados como la opción de mejorar el personaje, como la opción de tener más puntos de vida, de tal manera que no me miren feo y me maten, y eso me permite progresar. Y lo mismo, utilizan muchos de esos elementos y entonces uno lo juega y dice, oiga, esto me recuerda... El personaje se mueve muy parecido, el arte también evoca mucho ese sentimiento del ninja corriendo en puntillas. Sí, entonces ese es otro juego, es un sucesor espiritual, lo mismo, de un desarrollador independiente, que no solamente retoma que la franquicia ha seguido evolucionando, y a pesar de que los últimos juegos han sido relativamente exitosos, la gente quiere recordar el nacimiento, el origen de la franquicia en sus épocas de 8 bits y de 16 bits, en muchos casos. O por lo menos recrear la dificultad, porque... No necesariamente la dificultad, porque lo más entretenido no es necesariamente morirse cada 30 segundos, o que aparezca un águila malvada que no me deje avanzar por culpa del nivel,
sino el movimiento, la estética, el tipo de enemigo, el control. El sonido. Y de pronto sí, yo también aquí concuerdo con Sergio, que muchas veces ese tema del sentimiento va vinculado con la dificultad que pueda llegar a presentar. Sí, esto era difícil y por eso muchas veces lo recordamos. Y precisamente cuando hablamos también del tema de recordar cómo sonaba y escuchamos la canción de Horizon Chase Turbo, hablemos un poquito entonces de ese juego en particular. Horizon Chase Turbo es un juego de carreras que fue lanzado en el 2018 por un estudio que se llama Quiris Game Studios, si mal no estoy son brasileros, y lograron ponerse en contacto con el compositor de Top Gear. Top Gear es un juego de carreras que salió en arcade y en Super Nintendo. Es correcto. Tiene 3 versiones, pero una de las más recordadas es, pues de hecho la original es creo que la más famosa, aunque la segunda digamos que es considerada por muchos como mejor. Es un juego de sprites en 2D, o sea, de carreras donde realmente lo que tú hacías era mover el carro de un lado para el otro y la pista se iba acercando hacia ti, porque eso era lo que pasaba. Aprovechar el turbo y viajar por diferentes países para recorrer esas diferentes pistas. Aquiris lo que hizo fue entonces ese mismo sentimiento transportarlo a una estética un poquito más moderna, pero también con polígonos súper grandes, con autos muy sencillos, muy cuadrados, muy rectos, y el escenario sí es prácticamente un homenaje a aquellos juegos de Super Nintendo. Es decir, pistas muy planas que se van acercando hacia ti, y le dieron al aspecto técnico un punto adicional con el compositor que nos trae nuevas piezas, pero que también hizo un arreglo de piezas clásicas y las metió en algunas de las pistas. Aumentó la dificultad, más que la dificultad, la duración y los modos de juego, pero sin duda que se siente como ese Top Gear de pronto 4, el que faltó por llegar. El que nunca sacó. En lugar de saltarnos la saga Rally que terminó en Nintendo 64, entonces nos saltamos a Top Gear 4 20 años más tarde. Exacto, y con también muy buenos resultados. Yo también tengo que recordarles que no todos esos sucesores espirituales han sido un éxito. Y nos toca hablar del lamentable caso de Mighty Number 9. Mighty Number 9, para los que ya no lo recuerdan, que la verdad no me parecería tan extraño, es el sucesor espiritual de Mega Man. ¿Qué fue lo que sucedió? Capcom, en ese momento que andaba de capa caída, dejó ir a un montón de desarrolladores, a un montón de sus equipos, y uno de los miembros del equipo, Keiji Inafune, que es para muchos el papá, aunque realmente viene siendo como el tío político de Mega Man. Sí, el padrino. El padrino, y que trabajó en muchos juegos de la franquicia, de la saga, decidió también montar su propia compañía, una empresa llamada Comset, y uno de los primeros proyectos que le dio al público para considerar fue Mighty Number 9, que en teoría es un sucesor espiritual de la franquicia de Mega Man. Que este juego fue considerado un fracaso no tanto por el resultado final del juego, sino por las condiciones en las cuales llegó al público. Exacto. Sí. Creo que nosotros tuvimos un podcast ya de este. Sí, señor. Primero, pues recordarles que el juego salió al mercado en junio del 2016, después de varios retrasos y después de que Inafune hubiera recogido una gran cantidad de dinero sobre este. Lo lanzó en varios dispositivos, en PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One, y ninguna de las versiones funcionaba así particularmente bien. Si bien cumplía muchas de las promesas que hizo y que se movía como un Mega Man, disparaba como un Mega Man, se traía las habilidades de los jefes cuando finales. Los derrotaba, podías elegir cuál jefe enfrentarte, el orden en el cual lo hacías. Y ya tenía el tema de las debilidades, de que este enemigo entonces es débil contra este enemigo, que este enemigo es débil contra este enemigo, pero en realidad el resultado no fue así muy satisfactorio por muchos otros problemas que no estaban tan directamente relacionados con la sucesión espiritual,
sino problemas mismos en el desarrollo del juego. El personaje no era carismático, los diálogos no estaban bien contados, la historia era bastante ridícula. El diseño de los escenarios tampoco era divertido. Y efectivamente nosotros publicamos un podcast sobre este juego que lo dirigió, creo que Andrés, en función de que él es nuestro fanático de cabecera de Mega Man, y nos tocó ser muy puntuales, muy precisos, indicarle, por favor, evalúe este juego como un juego independiente, no como si fuera Mega Man. Ese fue nuestro podcast número 41, primera parte, de febrero del 2017, por si lo quieren escuchar, en el que hablamos más a fondo de este título. Entonces, no todos los sucesores espirituales terminan de buena manera. Yo quiero mencionar aquí muy rápidamente, porque de ese no tengo tantos datos, pero hay un sucesor espiritual que he jugado un poquitico, que se llama 20XX, 2000XX, precisamente hablando de Mega Man y de Keiji Inafune. Este juego, 20XX, para los que hayan jugado Mega Man, muchas veces es el año que aparece en el cual referencian algunos de esos juegos clásicos. En el primero, la primera saga de Mega Man era 2000X. Uh-huh. Y en la Mega Man X, uh-huh, ahí sí cambiaban a 20XX. Y si hablamos de sucesores espirituales o copias viles y desagradables, este es el juego, bueno, agradable realmente, porque este juego toma todas esas mecánicas, lo pone en 2 dimensiones con el mismo tipo de arte, el diseño del personaje y los enemigos también es muy parecido, con un éxito mucho mayor. También por el alcance, digamos que mientras Mighty Number 9 esperaba ser pues el siguiente indie que rompía la industria, este juego fue mucho más modesto y por eso logró un reconocimiento como un juego más apreciado. Y incorporó cosas interesantes como la generación aleatoria de los escenarios, de tal manera que cada vez que se jugaba se sentía un poco diferente. Entonces, a pesar de que es un juego que uno dice, es el mismo, no, aquí también tiene su particularidad. Exacto. Y hablando de sucesores espirituales de Mega Man, esos hay como 50, porque después de que Capcom renunció, entre comillas, a hacer más juegos y hasta ahorita le dio por... No, es que... redescubrió la rueda porque sacó Mega Man 11. La misma gente de Capcom empezó a decir, oye, la gente quiere jugar Mega Man, porque fíjense todo el montón de sucesores espirituales que le están sacando una serie que es mía, y resulta que yo no puedo... estoy dejando esa plática sobre la mesa, uh-huh, porque no tengo un sucesor real de los juegos de Mega Man. Entonces, ¿de qué sucesor espiritual vamos a hablar ahora, Sergio? Vamos a hablar de Azure Striker Gunvolt. Es un juego que toma inspiración, porque a pesar de que tiene las mismas mecánicas de Mega Man X, porque pues Mega Man es una franquicia bastante grande, hay juegos que se pueden catalogar pre-X y post-X. Este vendría a ser de la serie post-X. Sí, digamos que hay una división muy claramente marcada. Mega Man original son esos que empezaron con los 8 bits, en donde el personaje es más bien rígido, no puede hacer muchas cosas más que saltar, disparar y de pronto lanzar el booster. Luego el X introdujo más cosas como armas cuerpo a cuerpo y pegarse a las paredes, mejorar el personaje. Exacto, elementos de rol. Y los Z y 0 es una franquicia, digamos, que pertenece al mismo Mega Man, pero en este caso ya tenemos a 0 como un personaje principal, es lo que hace que combatamos con la espada casi que todo el tiempo, y tiene una estructura más de juego de rol, de investigación, de saltar, tener niveles. Bueno, y Mega Man también tiene juegos de fútbol, de RPG, de estrategia. Pero esos son spin-off y son para otro podcast. Mientras tanto, con Azure Striker Gunvolt pueden escuchar nuestro podcast 45, tercera parte. Que también le tocó a Andrés, porque Andrés es el encargado de Mega Man y todos los sucesores espirituales de Mega Man que salgan de aquí a perpetuidad. Entonces, para hacerles un pequeño recorderis, pues es curiosamente, pues alguien que también va vestido de azul y tiene un arma que nos va haciendo la misma mecánica. Tenemos que saltar, tenemos que esquivar, tenemos que hacer el dash, dispara igual, solo que pues la historia es diferente. Sí, tiene algunos cambios y giros en cómo funcionan las armas, pero curiosamente aquí también está involucrado gente de
Inti Creates. Inti Inti Creates. Creates, que en algún momento trabajaron junto a Inafune en varios de sus proyectos. Ellos eran los desarrolladores de la saga de Mega Man Zero. Exactamente. Que es en la que se basa Azure Striker Gumball. Es correcto. Listo. Entonces, salgamos un poquito de los Megamanes y saltémonos a otro juego que de pronto no es tan conocido, pero que recibió un sucesor espiritual este año. Estamos hablando del género de la estrategia, así que nuestro experto viene siendo Víctor, que nos va a hablar un poquito de Wargroove y a qué juego es el sucesor espiritual de. Bueno, Wargroove es un juego de estrategia, como decía César, publicado por Chucklefish. Es una, de hecho, compañía que se ha encargado de reunir mucho el talento de estas empresas que quieren hacer cosas como, digamos que homenajes, y fue lanzado en febrero del 2019. ¿A qué juego pretende, digamos, que hacer homenaje? O ser el homenaje de... Y es Advance Wars. Es un juego que Nintendo lanzó en sus consolas portátiles. Sí. De hecho, salió para Game Boy Advance su primera y segunda versión, y tuvo luego en Nintendo 10, tuvo 2 entregas también, en donde controlamos ejércitos en cuadrículas. Que de hecho la franquicia original es todavía más vieja, era un título que se llama Famicom Wars, que nunca alcanzó a llegar a América. Y basándose mucho tanto en la estética, el sonido y la forma de controlar las unidades, Chucklefish decidió poner esto en un setting un poquito medieval, pero sin pena. Dijo, nos inspiramos en Advance Wars porque Nintendo no quiere traer ningún juego más de la saga, a pesar de que es uno de los que siempre piden como juegos que quieren Esos revivir. juegos fueron bastante exitosos en la Game Boy Advance y son juegos de estrategia por turnos. Es un poquito pesados, es un juego bastante niche. De nicho ahí hey, a los que les gusta la estrategia por turnos con estilo de tal, hay que como 4 El categorías. diagrama de Venn, sí. El diagrama. Los que les gusta la estrategia, más los que les gusta el tiempo por turnos, más los que les gusta, esos, a ese grupito que Se los vende fijo. se los vende fijo, pero pues eso no es mucha gente. Este juego tuvo un anuncio casi que con la salida de Nintendo Switch como uno de esos juegos que iba a salir, y se demoró 2 años más después, que para un juego independiente es muchísimo tiempo, y básicamente fue para poder pulir y dar muchísimo contenido. Es un juego independiente que Sí. puedes gastarte fácilmente 20, 30 horas, que es un tiempo considerable. Entonces, a quienes les gusta este género, un sucesor espiritual de una franquicia que realmente está abandonada. Listo, entonces Nintendo abandonó Advance Wars y por eso tenemos ahora Wargroove. Pero esa no es la única empresa grande que ha abandonado franquicias importantes. Y viene a colación nuestro amigo Konami. Konami ha abandonado más franquicias que cualquier otra cosa. Sí, ya eso les es un mencioné. padre. Ese es un padre responsable, crea excelentes franquicias y luego decide que no, que esa ya nos le interesa, que mejor vamos a hacer máquinas de pachinko de esos diferentes estilos. La última que anunciaron fue una máquina de pachinko de Silent Hill. Uy, no, lo que a mí más me dolió fue cuando dijeron un nuevo Metal Gear y era un pachinko. Uy, diablos. Y dentro de todas esas franquicias que abandonó, una de las más importantes, una de las que mayor cantidad de seguidores tiene, es Castlevania. Correcto. Esa es otra de las que le duele a Andrés. Andrés como que todo lo que le gusta lo abandonan. Andrés, por favor, aléjese de Fire Emblem porque no Sí, me matan ahí. le mata la franquicia al pobre Víctor. Entonces, copias o sucesores espirituales Tiene por de decenas. todas las que ustedes quieran. Con backtracking, sin backtracking, más enfocados a la acción, más enfocados al RPG, más enfocados al no sé qué, con temas góticos, con temas futuristas, con temas... Porque es un género, un subgénero, sobre todo las versiones de Advance, de DS, el de PlayStation, el Symphony of the Night, que pegaron mucho, a la gente les gusta y son, entre comillas, fáciles de hacer. Pero el sucesor espiritual tal vez más famoso de esta franquicia es Bloodstained Ritual of the Night.
Correcto. Y no por ninguna razón, sino porque Koji Igarashi, que se supone que es uno de los que ideó este subgénero. Sí, Koji Igarashi era un desarrollador en los primeros juegos de Castlevania que logró el título de productor y director a partir de Symphony of the Night y fue como el encargado de la franquicia de en adelante. Mucho tiempo después, cuando ya Igarashi se dio cuenta que Konami no le interesaba hacer más juegos de Castlevania, montó Chuzo aparte y en colaboración con otra vez Inti Creates empezó a trabajar en Bloodstained. Y lo mismo, salió, señores, quiero hacer un juego de Castlevania que no se llama Castlevania, pero los personajes son iguales a Castlevania, se juega igual que Castlevania, sí. Blanco es, la gallina lo pone, frito se come, pero no es Castlevania. Es un sucesor espiritual de Castlevania y un Igavania, dice el descarado. Sí. Prácticamente él se creó una nueva mecánica, pues. Sí. Y trabajándolo sobre el Unreal Engine 4, el juego fue publicado en junio del 2019 para Windows, PS4, Xbox One y el mismo junio, pero una semana más tarde para Nintendo Switch. Y es un Castlevania excepto el nombre. O sea, lo único que le falta es que me den un Vampire Killer y que el enemigo final sea Drácula. El resto es un Castlevania en toda forma, con su backtracking, con su subida de nivel, con su temática. Fue muy bien recibido por el público. Más adelante queremos hacerle un podcast o por lo menos un medio podcast con algún otro juego independiente. Entonces no quiero hablarles mucho, pero le fue muy bien. Yo tengo ahí mi edición especial. Después les mando una fotico. Porque yo participé, yo apoyé ese Kickstarter en su momento. El nombre aparece ahí. Sí. Toca rápido pausarlo, pero ahí se ve. No, pues rápido, son como 40 minutos viendo nombres. También tengo una foto. Ya. Hey, mira, aparezcan los créditos. Mamá, soy famoso. Yo creo que entonces vamos a cerrar con un juego que es también un sucesor espiritual de una franquicia que no es muy famosa, pero que tuvo algo, lo mismo, tiene su grupo de seguidores nicho y sacó una versión, dos versiones ya hecho del juego más recientes. Estamos hablando de Legend of Legacy. Sí, también tenemos podcast de este juego, salió en 3DS. Hay una saga que salió en su momento para PlayStation que es el Mana, perdón. Secret of Mana. No. Ay, Dios mío. Frontier, el Saga. Saga Frontier. Hay una serie que es el Saga, se denominó así a una serie de juegos que salió. Yo jugué el Saga Frontier, por ejemplo, que son juegos de rol, pero que tienen particularidades en la forma como los personajes ganan niveles. No es sencillamente ganar experiencia, sino que tienen que verse sometidos o a ataques del contrario o a repetir movimientos y por suerte poder ganar una habilidad. Sí. Entonces, Alliance Alive y Legend of Legacy son dos juegos sacados por Furryu que precisamente hacían parte del equipo original de Square Enix que en su momento desarrollaron la serie Saga. Entonces aquí se le dio un lavado de cara, incluso el Alliance Alive fue un juego que salió al puro final de la vida de 3DS y eso motivó a que su equipo decidiera darle una remasterización, un lavado de cara, un aumento en las texturas, en la resolución y llevarlo a Nintendo Switch con un éxito mediano. Son apreciados por ese nicho en particular que le gustan los juegos de rol, que aparte le gusta este tipo de mecánicas como un poquito aleatorias y por eso ha ganado algo de reconocimiento. Este juego, la versión de 3DS de Legend of Legacy, nosotros lo reseñamos con mucho más detalle porque es un juego de rol que tiene 50.000 mecánicas en el podcast número 29, segunda parte de febrero del 2016, así que ya tiene sus añitos, pero pues es también un sucesor espiritual bastante interesante para que le echen una mirada. Yo creo que con eso terminamos nuestra barrido así general. Espero que entiendan cuál es el concepto de un sucesor espiritual.
el tema de que no se pueda patentar una mecánica hace muy común que estos tipos de eventos sucedan y seguirán sucediendo en la medida de que las empresas grandes también abandonen sus franquicias en función de que pues no quieren actualizarlas con la parte moderna y las nuevas gráficas y muchos de esos juegos de 8 y 16 bits seguirán apareciendo de esa manera. Dejamos por fuera muchísimos que vale la pena mencionar porque, por ejemplo, Nintendo abandonó F-Zero y por ella hemos tenido como 3 sucesores espirituales y Konami tiene medio catálogo abandonado, entonces de vez en cuando también aparecerán ciertas cosas y si Capcom decide que Resident Evil ya no va a ser de nuevo de miedo sino otra vez lo pasa para la acción, seguramente alguien se inspirará y sacará una versión que no se llame Resident Evil sino Evil Resident, una cosa por el estilo y seguimos. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos. Los invitamos a que nos comenten en cualquiera de nuestras redes cuál es su sucesor espiritual favorito o qué sucesor o cuál quieren o cuál les gustaría ver, un sucesor espiritual de qué juego les gustaría ver. Yo estoy esperando un Ogre Battle que se juegue solo pero que sea sucesor espiritual. Y pasamos a despedirnos. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio. También nos encuentran en Google Podcast. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde publicamos nuestro podcast de manera semanal y retroreseñas de videojuegos. Nuestras redes sociales www.facebook.com/crónicasgumba, nuestro Twitter @crónicasgumba, donde tratamos de estar un poco más activos, @crónicasgumba. Sin nada más que decir, César Flagstad. Saludos muchachos. Víctor Dalos. Gracias por escucharnos hoy. Y quien les habló, Sergio Vargas, Segan81 Co. Hasta pronto.